Bienvenidos a Conversaciones de Fe, soy Yves Malcott y estoy hoy con el maestro Ricardo Medina, que nos acompaña para esta serie sobre las fiestas del Señor. Amén. Bienvenido, maestro. Pastor. La verdad Gracias. Siempre es una bendición tener tus enseñanzas. Es un privilegio, pastor. Y la verdad nos impactan porque son temas que no se tocan realmente mucho. Las fiestas del Señor, ¿quién habla de esto en su iglesia? Yo creo poca gente, Sí, es muy poco. pero hay mucha revelación ahí. Y es una bendición que podemos compartir esto con todos los que nos van a ver, ¿verdad? Exacto. Entonces hemos visto ya las siete fiestas. De manera general. Vimos las de primavera, son 4, bueno, 3 y Y una- Pentecostés que encaja más en verano. En verano, exacto, Y las 3 fiestas de otoño. de otoño. Pero ahorita vamos a dedicar un poco más de tiempo a cada una. cada una para identificar a Cristo en Exacto, ellas, ¿verdad? Exacto, así es. Entonces, Así es, ¿con cuál empezamos? Vamos a La empezar primera, otra vez ¿verdad? con Pascua, otra Sí. vez, que es la fiesta de la liberación o Pesaj. Y esta fue ordenada por Dios, lo vimos en Éxodo 12:24, dice: guardarán esto por estatuto para ustedes y para sus hijos para siempre. Y cuando les pregunten sus hijos qué significa este rito, ustedes responderán: es la víctima de la Pascua, o sea, del Pesaj de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces, Pesaj nos habla de esa libertad que dio Dios a través de una marca en la puerta de los hebreos para que no tocara esa plaga a sus primogénitos. Exacto. Ese es Pesaj. Ahora, esta fiesta Dios la ordenó y ordenó que se celebrara por la eternidad. O sea, es una fiesta perpetua, es una fiesta que no va a caducar. Exacto. Y que tenemos que celebrar nosotros porque está establecido que son las fiestas del Señor. Ahora, desde el punto de vista histórico, Israel fue salvado de la esclavitud en Pesaj. Sí. Pero espiritualmente, el Cordero, nosotros sabemos que es la figura de Jesucristo. Sí, claro. Ese Cordero de Pascua. Sí. Es nuestro Cordero pascual. Y nosotros hemos creído en Él. Entonces, esta fiesta de Pesaj nos está hablando del Cordero de Dios, que es Jesucristo. Juan 1:29 dice: el día siguiente, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí. Juan ya había identificado De por el inmediato, Espíritu claro. de Dios que ese era el Cordero que iba a ser sacrificado. Sí. O sea, ya había señales que se estaban cumpliendo de lo que Dios ya había establecido en sus fiestas. Ahora, Dios nos enseña que Egipto va a representar al mundo, está representando a este mundo, al sistema del mundo. Claro. Faraón vendría siendo un tipo de Satanás, Sí. ¿verdad? Sí. Claramente, esa es no la hay figura. ninguna duda. No hay ninguna duda, exactamente. Ahora, la puerta donde se puso esa sangre está representando a nuestro corazón. Fíjate cómo hasta ahí nos da señales el Señor. Representa nuestro corazón porque cuando nosotros ponemos nuestra fe en la sangre derramada por Jesús, que es nuestra Pascua, es cuando somos nosotros redimidos y libres de la esclavitud y del pecado. Claro. Entonces, esa puerta donde fue puesta la sangre está representando nuestro corazón. Sí. La sangre de Jesús tiene que estar en nuestro corazón, que es la Por que eso nos hay va a limpiar. Creer con el corazón. Con el corazón. Sí, sí. Dice Gálatas 4, versículo 4 y 5 y Gálatas 5:1. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiera a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Exacto. Y luego Gálatas 5:1 dice: estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estén otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Sí. No regresemos otra vez al Egipto. mismo lugar, a Egipto, al lugar de donde Dios ya nos sacó. Entonces, esa sangre puesta en el dintel y en los marcos de las puertas, si nosotros hacemos un ejercicio mental, están formando una cruz también, pastor. Si mojas en la parte de arriba y escurre hacia abajo, Sí. y luego cruzas esas dos partes de los marcos, estaban formando otra vez la cruz, Wow. claramente del Cordero. Wow. ¿Te fijas cómo Dios Es- les mandaba Es perfecto. imágenes claras? Sí, 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 sí. Si nosotros tuviéramos el cuidado
de escudriñar la Escritura, estaríamos encontrando todas estas cosas que Dios tiene para nosotros. Claro. La vida del creyente tiene que ser así, escudriñando la Escritura para conocer los tiempos y las señales de Dios. Sí, por supuesto. Es no importante podemos quedar que en hagamos eso. ignorancia. Así es. No. Y fíjate, es la sangre de Jesús la que nos limpia de todo pecado. Eso es lo que dice la palabra. Ahora, el cumplimiento de esta fiesta de Pascua en Jesús es el siguiente. Dijimos que todas las fiestas apuntaban a Jesús. Entonces, el pueblo tomó un cordero y lo apartó durante 4 días. Eso fue lo que hicieron en Egipto. ¿Qué pasó con Jesús, pastor? Jesús entra a Jerusalén y también fue al templo y permaneció en la ciudad 4 días. Ahí permaneció en la ciudad. El cordero para el sacrificio tenía que ser el primogénito. Sí. Tenía que ser un primogénito. Jesucristo es el primogénito de Dios. Luego, el cordero para el sacrificio no debía de tener ningún defecto. Tenía que ser completamente sin mancha, limpio, no enfermo. Ahora, para corroborar eso, el cordero tenía que ser observado durante una semana por los sacerdotes. ¿Qué pasó con Jesús? El Cordero de Dios. Sí. Fue observado de la misma manera. Sí. Pero al Cordero lo observaban nada más los sacerdotes. Pero Jesucristo, ¿quién lo observó durante esa semana? Sí, todo el mundo. El Sanedrín, Pilatos, Herodes. Sí. Estuvo bajo la lupa de todos ellos. El Cordero, una vez que era comprobado que era sin defecto, era sacrificado. Y Jesús, una vez que fue comprobado que era perfecto, fue sacrificado igual que el Cordero. Se cumple toda esta festividad en Jesucristo. Jesús fue crucificado entre las 2 tardes, a la hora 9. ¿A qué hora se hacía el sacrificio en el templo? A la misma hora. Todo coincide. Éxodo 12:6 dice que la congregación debía sacrificar al Cordero. Eso fue lo que pasó en Egipto. Sí. Toda la congregación sacrificó al Cordero. Con Jesús fue lo mismo. Lo mismo. Toda una congregación estuvo involucrada en la muerte de Jesús. Todos los que hemos nacido en esta tierra estamos involucrados en la muerte de Jesús. Exacto. Porque murió por nosotros. Sí, por supuesto. Se cumple perfectamente bien esta fiesta. Debían comerse la carne del cordero sacrificado. Nosotros, ¿qué hacemos simbólicamente en la fiesta de Pascua? También. ¿No comemos el pan? Sí, por supuesto. Que es el símbolo del cuerpo de Cristo. Y la sangre del cordero en el vino. Se cumple también. Se cumple ahí. La Pascua debía celebrarse a la caída del sol. Y Dios tuvo que hacer algo para que cayera el sol en ese momento que Jesucristo era crucificado. ¿No dice que hubo un eclipse? Sí. Se oscurecieron. Se oscureció. Para que se cumpliera la palabra. Wow. A mí esto me sorprendió. Sí, tremendo. Entonces, bueno, si esto estaba estipulado que tenía que hacerse, celebrarse esa Pascua en la caída del sol, Dios hizo lo necesario para que fuera igual con su Hijo, que era el Cordero de Él. Wow. Se tuvo que oscurecer, tuvo que caer el sol para que se cumpliera Para Dios no hay nada imposible. Nada. Fíjate cómo de veras es tanta la perfección de Dios. Sí, Te digo, a mí me apasiona, yo creo, todo esto por lo mismo, porque cada vez que Dios me lleva a hacer un estudio acerca de estas cosas, me muestra su poder, me muestra su amor, me muestra su precisión en todo lo que Él hace, su sabiduría. Sí. Lo poderoso que es el Dios en el que nosotros creemos. Tremendo. Que si de veras estuviéramos conscientes, no tendríamos que padecer de absolutamente nada con Él. No. ¿Verdad? No. Fíjate, la celebración de Pascua debía hacerse en el lugar en donde Dios hubiera puesto su nombre. Y hay una ciudad donde Dios puso su nombre. Jerusalén. Donde murió Jesús. Sí. Se cumple también lo que dijo en Segunda de Reyes 21:4. Claro. Toda la escritura se cumple. Se cumple y concuerda con todos. Todo va a quedar exacto, de una manera precisa. Y fíjate, Jesús fue crucificado fuera de los muros de Jerusalén, en un lugar llamado de la Calavera. La Pascua debía ser sacrificada, dice Deuteronomio 16:5, fuera de las puertas de la ciudad. Y con Jesús pasó igual. Igualito. Hasta en eso se cumplió la palabra. Ahora, nosotros, igual que el pueblo judío, debemos estar preparados para recibir a Jesús en nuestro corazón y abandonar a toda prisa el pecado y la idolatría de este mundo. Sí. Así como ellos salieron corriendo de del toda pecado, esta idolatría. tenemos que hacer lo mismo nosotros. Exacto.
salir de todo esto que el mundo está queriéndonos ofrecer, pastor. Sí, Porque Él ofrece. sí, claro. Y depende de nosotros si lo tomamos o no. Claro. Entramos a la segunda fiesta, que es la fiesta de los panes sin levadura. Y dice Levítico 23:6, y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comerás panes sin levadura. Ahora, esta fiesta se celebra al siguiente día de Pesaj, o al siguiente día de la Pascua. Okay. Y va a durar 7 días. Durante esos 7 días, Dios le prohibió al pueblo que comiera pan con levadura. Tenía que ser panes sin levadura. Sin levadura. Pero ¿por qué viene esto? La levadura representa el pecado. Ajá. Entonces Dios lo que le estaba diciendo es, manténganse limpios del pecado. En santidad. El pan representa a Jesús. Y entonces un pan sin levadura es la representación de Jesús. Exacto. Porque es un pan sin pecado. Claro. Jesús fue sin pecado. ¿Y no dice el Señor que es el pan que vino del cielo? Sí. Jesucristo. Sí, claro. Entonces, ese es el simbolismo en esta fiesta. Jesús es el pan de vida. Wow. Y es un pan sin levadura. ¿Cuál es la interpretación espiritual de esta fiesta? Nosotros los creyentes en Cristo debemos sacar toda la levadura, que es decir, el pecado, de nuestra casa, o sea, de nuestro cuerpo, nuestro cuerpo, de nuestra vida, permitiéndole al Espíritu Santo que nos revele todo el pecado que pudiera haber en nuestra vida. Yo creo que este es un ejercicio que tendríamos que estar haciendo diario, pastor. Una autoevaluación de nuestra condición espiritual. Sí, para saber si estamos agradando a Dios o no. Exacto. ¿Y quién es el único que nos puede decir si hay pecado o no? El Espíritu Santo. Bueno, tú sabes también. Claro, por supuesto que nosotros sabemos de manera clara. Sí. ¿Verdad? Pero es el ayudador. Él es el ayudador y además es nuestro maestro y Él nos va a decir cómo salir del problema, ¿no? Eso nos da la salida. Nos da la salida. Exacto. Definitivo. Es lo que dice en Timoteo, ¿no? Nos redarguye, nos instruye. Él está ahí para instruirnos en justicia a través de la palabra que nos va a revelar. Para limpiarnos Sí, a través de la palabra. Sí. Ahora dice primero a los Corintios 3:16, ¿no saben que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Creo que esto a muchos creyentes no les ha caído bien el 20, pastor. Sí, ¿verdad? Porque cuando nos cae bien esto, cuando de veras lo entendemos y lo asimilamos, diario andamos en ese temor de poder meter algo que no es correcto al templo de Dios. Exactamente. O sea, existe ese temor a Dios. Sí. No es miedo, es un temor de fallarle, Sí, claro. de no estar en la condición correcta para que su espíritu siga morando en nosotros. Sí. Eso yo creo que a muchos se nos pasa de repente. Nos dejamos involucrar por ¿cómo se llama? La locura del mundo. Y ignoramos quién está ahí y que ve todo, ¿verdad? Sí, porque a veces hacemos cosas que decimos, no, pues no se dieron cuenta. No, ¿cómo? Por no? favor, está morando allí. Sí, no, Por ve supuesto todo que se y dio lo cuenta. sabe y te va a hablar de esto un momento. Exactamente, te va a llamar a cuentas cuando Sí. sea el momento, ¿no? Sí. Entonces, dices, solamente a través de la palabra de Dios podemos identificar el pecado que hay en nuestra vida. Dice Salmo 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y aquí tenemos dos figuras. Espiritualmente, la lámpara está representando la palabra de Dios. Sí. Y la lumbrera está representando al Espíritu de Dios. Sí, Necesitamos a ellos dos dentro de nosotros para que nos estén dando dirección, ¿no? Necesitamos el Espíritu Santo para entender esto. Definitivo. Para que nos sea revelada la palabra de Dios. Sí. Porque solamente con Él. Sí. Él es el que nos revela la palabra de Dios. Sí, porque tu intelecto no lo logra. No nos da. No nos da. Necesitamos de esa ayuda, de ese regalo que Dios dejó para nosotros, que es el Espíritu Santo. Sí. Entonces, la fiesta de los panes sin levadura va a marcar el inicio del tiempo de 7 días de fiesta. Y durante esos 7 días, Israel debía comer panes sin levadura. Ahora, el tema principal de esta fiesta es la limpieza de la levadura. Es la limpieza que debemos de tener nosotros de ese pecado. Debemos vivir en santidad, limpios de pecado. Ahora, vamos a ver que en esta fiesta hay 2 acontecimientos históricos muy importantes, pastor. Número 1, el éxodo de Egipto. Este evento es conocido en Deuteronomio 16:3
como el pan de la aflicción. Estamos hablando de los panes sin levadura. Sí. Dice, no comerás con ella, refiriéndose a la Pascua, pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de la tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te recuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Claro. Tenemos que recordar el día que Dios nos sacó de la tierra de Sí. Egipto, que nos hizo libres. Exacto. Y solamente recordándolo constantemente, estaremos en una buena condición para agradar a Dios. Ese es el tema de la Santa Cena también. Definitivo. Ese es el tema. Ahora, el otro acontecimiento histórico es la sepultura de Jesús después de su crucifixión. Jesús dice la palabra que es el pan de vida. ¿Dónde nació Jesús, pastor? En Belén. En Belén. Ahora, Sí. la palabra Belén, ¿qué Claro. significa? Sí, sí. Viene de 2 palabras, Casa ¿no? del pan. Casa de pan. ¿Te fijas? Otra vez volvemos a lo que cuando Dios hace las cosas son perfectas. Sí. Es llamado pan de vida, Sí. el pan del cielo, y nació en la casa del pan. En su casa. En su casa. Casa de pan. A mí me sigue sorprendiendo cada vez la escritura y lo que La Dios, perfección, ¿verdad? lo que Dios hace con su palabra y lo que Dios nos quiere revelar, pues. Sí, eso es impresionante. O sea, a mí me deja impresionado. Fíjate que en alguna ocasión estaba yo platicando con un pastor y ese pastor me decía que quería entender cómo veía el pueblo de Dios, o sea, el pueblo judío, todo lo que nosotros hablamos y lo que nosotros hacemos. Y le digo, bueno, pues, ¿cómo lo pueden ver? Si nosotros estamos apegados a la Escritura, pues lo tiene que ver de la misma manera. Sí, Ahora, nosotros tenemos que aprender del pueblo judío, sí, también. porque pues de alguna manera es el pueblo escogido. Sí, claro. Y a ellos Dios les ha dado también revelación de su palabra. Sí, Y nosotros como creyentes de la gracia del Nuevo Testamento, pues tenemos que voltear al Antiguo Testamento, claro. a conocer lo que ellos, Dios les dio y lo que ellos hacían. Sí, el conjunto de los dos hace el enriquecimiento de la revelación, ¿no? Definitivamente. Sí. Sí, a mí te digo, me sigue apasionando la Escritura, pero en el tema del pueblo judío, el pueblo escogido, el pueblo del pacto. Exacto. ¿Por qué lo escogió Dios? Sí. O sea, ¿qué tenía ese pueblo? Porque hay una parte de la Escritura en Éxodo, me parece, que dice que no los escogió porque fueran los mejores. No, los disponibles. Eran los que estaban en ese momento y dijo, Exacto. bueno, pues Exacto. estos son a los que voy a escoger. A escoger. Y no porque fueran los mejores. No, Jesús no escogió a sus discípulos porque eran los mejores, No. sino que escogió lo peorcito de alguna manera, los que estaban ahí. disponibles también en ese momento, sí. pero para manifestar su poder y su gloria. Finalmente Dios no escogió un pueblo, escogió un nombre del cual iba a ser un pueblo. Así es, así es. Entonces, prepárate, porque Dios te puede escoger para hacer algo de este tamaño. Porque Dios no se fija sobre multitud, se fija sobre cada uno de nosotros. Sí. Y dice, este me sirve para esto. Como se fijó en Juan, en Pedro, pero también después se fijó en Pablo. Así es, así es. Y bueno, Dios sabe lo que ha depositado en nosotros. Sí. Pero nosotros al final decidimos si queremos aceptar esa responsabilidad de parte de Dios. Exacto. Porque Él ya nos tiene preparado un propósito. Exacto. Depende de nosotros que sigamos con ese propósito. Excelente. Bien, pues ya llegamos al final de este tiempo. Vamos a seguir. Tenemos todavía mucho material, ¿verdad, maestro? Nos quedan unas Entonces, pocas fiestas. Bueno, ¿cuántas fiestas? Nos quedan 5. 5 fiestas. Ok, vamos a seguir con esto. Mientras, bueno, nos despedimos de ustedes y recuerdan, siempre en victoria.